¿Cómo están, queridos hermanos? El día de hoy vamos a terminar el capítulo 17. Queremos agradecer al Señor por darnos siempre fuerzas, ánimo y también la disponibilidad de poder aprender de este libro precioso del Evangelio según Mateo. Y vamos a estar terminando el día de hoy el capítulo 17, así que les invito a que podamos ir al capítulo 17 de Mateo, versículo 24. El día de hoy vamos a aprender acerca de un evento en el cual Jesús se encontró con algunos cobradores, con los de impuestos, con los impuestos, que a la mayoría de nosotros, cada vez que escuchamos impuestos, como que se nos viene una preocupación, como un peso. Pero vamos a aprender cosas muy preciosas acerca de cómo el Señor reaccionó cuando le vinieron a cobrar los impuestos del templo. Versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los cobradores o los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Versículo 25, él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo. No se olviden que terminando este capítulo 17, Jesús ya está volviendo a Capernaum. ¿Se acuerdan que estaba Jesús en Tiro y en Sidón, muy al norte de Galilea, casi en la región gentil? Jesús estaba ahí, después se fue a Cesarea de Filipos para poder estar sola con sus discípulos. Luego subió al monte de la Transfiguración junto con Pedro, Jacobo y Juan, y ahora estaba bajando. Bajaron del monte, se encontraron con todo un dilema, todo un problema, un papá que tenía a su hijo enfermo, que los restantes 9 discípulos no pudieron echarlo fuera. Era todo un lío, un caos allá abajo. Pero ahora el texto nos dice que estaban ya regresando a Capernaum. Capernaum era en la región ya de Galilea y justamente era el lugar donde vivía Pedro, el apóstol Pedro, y estaban en una casa, estaban llegando a una casa. Y como se apartaron mucho tiempo y como estaban mucho tiempo distante, llegaron, cuando vieron a Pedro seguramente, los que cobraban el impuesto del templo. Bueno, el templo que estaba en Jerusalén requería mucho mantenimiento. De manera que la ley judía, sobre todo basado en Éxodo capítulo 31, hay una parte donde se dice que todos los hombres, todos los varones mayores a 20 años tenían la obligación de poder pagar un impuesto para el templo, para el mantenimiento al templo, una vez al año. Ese impuesto era anualmente. Ahora, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto tenían que pagar de impuesto? Bueno, la ley decía que tenían que pagar a medio ciclo. Medio ciclo más o menos era como 2 dracmas. Ahora, es un lío el tema de las monedas, pero voy a tratar de poder explicarlo lo más claro que pueda. Un ciclo valía 4 dracmas. Un ciclo era una moneda, en este caso, de los judíos, que valía 4 dracmas. ¿Qué eran dracmas? Dracmas era la moneda griega. Entonces, cada dracma era equivalente a un día de trabajo. Cada dracma era casi igual al denario. El denario era también una moneda, pero romana. En cambio, el dracma era una moneda griega. Así que cada dracma o cada denario equivalía a un día de salario. A un día de salario. Los que ganaban en un día de salario, eso valía un dracma o un denario. Pero el impuesto que tenían que pagar para el templo era de 2 dracmas o 2 denarios. De manera que todos los varones judíos de mayores a 20 años, cada año tenían esa obligación. Y según el texto, algunos comentaristas dicen que Jesús acostumbraba a pagar los impuestos. Por eso Pedro le dice, cuando llegaron a Capernaum, seguramente los cobradores de impuestos buscaron a Pedro o lo encontraron. Porque los que cobraban impuestos estaban muy organizados, estaban demasiado organizados. Por ejemplo, dicen que por lo menos el primer día del mes, más o menos de marzo, a nuestro tiempo más o menos el mes de marzo para nosotros, pero allá en Jerusalén, en esta época sobre todo, dice que se anunciaba que ya les tocaba que preparen sus impuestos. Después de los 15 días, pasaba 15 días, y desde Jerusalén enviaban a todos los lugares como unos puestos para que recaudasen los impuestos. Entonces parece que aquí en Galilea, en Capernaum, no parece, estamos seguros de que había un puesto, había gente que venía seguramente de Jerusalén
para poder recaudar los impuestos. Y bueno, esta gente tal vez vio a Pedro caminando por ahí y le dijeron, conocían a Jesús de alguna manera, pero tal vez no pudieron, no sé si no encontraron a Jesús o no querían hablar con Jesús, pero le encontraron a Pedro y le dijeron, Pedro, tu maestro no paga los impuestos que son para el templo. Y Pedro le dijo, sí, pagamos. Entonces, luego viene Pedro, no sé qué le habrá dicho al cobrador de impuestos, tal vez le dijo, espérenme, voy a traer, voy a conseguir, voy a ver la manera de conseguir para pagárselo, porque parece que Jesús, y estoy seguro que acostumbraba a pagar estos impuestos, porque era una obligación de todo varón judío mayor a 20 años. Luego entra a la casa, no sabemos si era la casa de Pedro o era la casa de algún otro, y dice el texto, versículo 25, y le dijo, mejor dicho, el versículo 25 le dijo sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, tal vez Pedro ya estaba yendo a la casa con la intención de poder decirle a Jesús que se encontró con el cobrador de impuestos y que necesitaban pagar. Luego Jesús dice que le habla primero. Jesús le habla primero, no le deja hablar, sino le habla primero y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Simón era el nombre de Pedro, el primer nombre de Pedro. Los reyes de la tierra, dice, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Es decir, los reyes que conquistan, en esa época había imperios, reinos que conquistaban a otros pueblos y este reino o este imperio cobraba impuestos no de sus ciudadanos, sino del pueblo conquistado. Entonces por eso Jesús dice, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De los ciudadanos, de los hijos o de los extranjeros? Entonces Pedro le responde, versículo 26, Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Entonces en esta parte Jesús le está diciendo, le está como que contando como una parábola más o menos a Pedro. Le dice, Pedro, se supone que los que tienen que pagar impuestos no son los ciudadanos, no son los hijos, sino son los extranjeros. Ahora, hay varias interpretaciones. Por ejemplo, William Hendrickson tiene una interpretación de esto. Luego otro comentarista, William Barclay, también habla acerca de este tema, de este texto. Y más o menos él tiene la interpretación de que Jesús estaba hablando de que él, y yo en parte yo creo que también esa es la interpretación, es un poco más literal. Jesús era el Hijo de Dios y no tenía necesidad de poder pagar los impuestos del templo, que era obviamente el templo en honor a su Padre, a nuestro Dios. Entonces el Hijo no puede pagar el impuesto tiene que pagar el extranjero. Esa puede ser una interpretación un poquito más espiritual, más subjetiva. Pero otra interpretación, por ejemplo, Hendrickson apoya esta interpretación de que lo que se refería a Jesús era justamente a los ciudadanos. O sea, los ciudadanos de Israel, los judíos, no tenían por qué pagar los impuestos si había extranjeros, había gentiles que podían hacerlo. Pero no entendemos, o si fuera esa la interpretación, en este caso no sé si se aplicaría porque los judíos estaban bajo el yugo romano, o sea, los romanos estaban de alguna manera en ese momento controlando o gobernando, por así decirlo, aunque con gobernadores judíos, pero al final la decisión final era de los romanos. Los romanos eran quienes estaban gobernando al pueblo judío. Ahora, ese era como que el ideal, era lo correcto. Un pueblo, por ejemplo, cuando Salomón estaba gobernando, tenía varios pueblos que pagaban impuestos, generalmente los extranjeros, les cobraba más impuestos. Estoy seguro que pagaban también impuestos los judíos, los de Israel, pero no tanto. El peso más grande generalmente se le daba a aquellos pueblos conquistados. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, no está correcto, o sea, no está bien que los hijos estén pagando los impuestos o tributos de su propia casa, del propio templo. Tendrían que pagar los extranjeros. Pero dice algo interesante Jesús, versículo 27. Sin embargo, esta palabra sin embargo es pero, sin embargo, para no ofenderles. Ahora, esta palabra ofender viene del griego escandalizar. Literalmente en griego se escribe escandalice o del verbo escandalizar.
Entonces todos sabemos más o menos qué significa esa palabra, de escándalo. Pero implica más como que para no serle de tropiezo, porque escándalo significaba poner una piedra para que se tropezara a la otra persona. Entonces Jesús está diciendo, para no serle de tropiezo a esta gente, a los cobradores de impuestos, a los líderes judíos, para no ofenderles, ve, dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, no necesitaba la red, simplemente un anzuelo, y el primer pez que saques, dice, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Ahora, un estatero era un ciclo, era una moneda, un ciclo que equivalía a 4 dracmas. De manera que si equivalía este estatero a 4 dracmas, eso podía servir para 2 personas para pagar sus impuestos. Y por eso Jesús le dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, paga los impuestos de mí y de ti también, Pedro. Así que Jesús le dice, para no escandalizarlos, para no ofenderlos. Hay cosas, hermanos, que la gente que no conoce al Señor no va a poder entender. Como Pablo decía, las cosas espirituales tenemos que acomodarlos a los espirituales. Y la persona que no es espiritual, la persona que no conoce al Señor, es difícil que pueda entender y comprender las cosas espirituales que nosotros poco a poco estamos aprendiendo y comprendiendo también. De manera que Jesús está diciendo, para no serles piedra de tropiezo, para no escandalizarlos, para no ofenderlos, ve al mar, saca un pez y encontrarás ahí lo necesario para pagar los impuestos. Jesús siempre mostraba el ejemplo de respetar a las autoridades siempre y cuando no ofendieran a su Padre. Pero cuando los gobernantes y los líderes estaban haciendo algo que estaba en contra del Señor, el Señor se los decía. Jesús no mentía, no ocultaba, no ofendía sin motivo, pero cuando tenía que decir algo, cuando tenía que arreglar algo, cuando tenía que corregir algo, el Señor lo hacía. Por eso cuando fue a ordenar de alguna manera o echar a los cambistas del templo de Jerusalén, Jesús dice que se llenó de celo, porque obviamente eso ofendía a su Padre y estaban haciendo como un mercado el templo del Señor, que era la casa de oración. Entonces Jesús está diciendo, para no ofender a esta gente, porque no va a entender. Ahora si les explicamos todo lo que te estoy explicando a ti, Pedro, tal vez no lo van a entender. Entonces, para no ofenderles, para no hacerles de tropiezo, para no escandalizarles, ve al mar, toma un anzuelo, saca un pez y encontrarás ahí lo necesario para pagar para ti y para mí. Ahora Jesús está diciendo algo interesante. No, podía hacer aparecer mucho dinero en ese mismo instante, tenía el poder. Pero Jesús no dijo, no, ve Pedro, ve, trabaja y en el trabajo el Señor te bendecirá. Así que hay muchas cosas para aprender en este texto. Yo, por lo menos, quisiera que podamos aprender 3 cosas y nos vayamos con estas 3 cosas. En primer lugar, que no solamente vamos a tener en esta tierra, en este mundo, los problemas que tenemos que resolver, sino también obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos. Hermanos, más allá de que nosotros conozcamos al Señor, de que seamos cristianos, también somos ciudadanos de este mundo, de esta tierra, de esta ciudad. De manera que tenemos las mismas obligaciones que cualquier ciudadano común. Así que por el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que ya tenemos privilegios, no. Aquí en esta tierra necesitamos comportarnos de buen testimonio y como ejemplos y poder cumplir aquellas normas, aquellas reglas de las autoridades que no ofenden al Señor. Las leyes están generalmente de un estado, de una nación, para proteger a la ciudadanía y de alguna manera ayudar, proteger, cuidar a la ciudadanía, que todo esté en orden. Por eso Pablo decía, la ley está para castigar al malhechor, no para castigar al que hace las cosas bien. Pero seguramente hay gente que piensa que porque es cristiano, nosotros somos cristianos y el gobierno debería de... No, nosotros somos ciudadanos. Es verdad que nuestra ciudadanía no es esta de la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial, pero Dios nos mandó aquí para que nosotros podamos ser luz, para que podamos ser sal y podamos ser ejemplos. No estamos nosotros obedeciendo porque simplemente la gente nos dice que tenemos que obedecer. Estamos obedeciendo a nuestras autoridades por mandato de nuestro Señor, siempre y cuando esas leyes, esos decretos no interfieran en nuestra relación directa con nuestro Señor.
Entonces hay obligaciones que hacer, hay impuestos que hay que pagar, hay que ver todas esas cosas, hay que cumplir todas las normas necesarias como ciudadanos, siendo ejemplares, no escandalizando, no haciendo alboroto innecesario, sino cumplir lo que hay que cumplir siempre y cuando, vuelvo a repetir, siempre y cuando lo que nos manden a hacer no interfiera nuestra relación directa con nuestro Señor. Número 2. El conocimiento, como dice Pablo en 1 Corintios, el conocimiento, hermanos míos, es bueno, pero generalmente envanece. Más, el amor edifica. El Señor tenía conocimiento de que en realidad no tenía por qué los hijos o los ciudadanos pagar los impuestos y los tributos del templo. Los extranjeros, la gente tendría que pagar. Tenía ese conocimiento. Como nosotros también tenemos mucho conocimiento de la palabra del Señor. Y hay gente que no conoce al Señor, que no conoce lo que nosotros podemos conocer, cómo tendría que ser un Estado, cómo tendría que ser una ciudad, cómo tendría que ser los gobernadores. Hay muchas cosas que el Señor nos muestra en su palabra, que tendría que ser tal vez el modelo que la gente, que las autoridades tendrían que seguir. Pero no la siguen y no la van a entender, y hay muchos de ellos que ni siquiera quieren escuchar. Entonces, a veces discutir, pelear, eso no va a ayudar en nada en el crecimiento del reino de Dios. Entonces podemos tener mucho conocimiento, pero el conocimiento no edifica. El conocimiento envanece. ¿Qué edifica entonces? El amor. El amor edifica. De manera que independientemente de cuánto sepa o cuánto conozca, yo no puedo con eso ofender a nadie. Lo que yo sé tiene que servirme para mí, para poder regular todo lo que voy a decir, todo lo que voy a actuar. Y poder con amor, si hay que corregir algo, corregir. Con amor tratar, con amor tener paciencia. El amor es como ese aceite, es como un aceite que suaviza todas las fricciones que a veces nosotros pasamos. El amor hace que aquellas cosas que no podríamos soportarla, el amor hace que la podamos soportar. Así que el amor siempre va a edificar. El amor para con las personas, no el dejarles hacer lo que les va a dañar. Hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que decir, no hay que callar. Pero hay muchas cosas que podemos con sabiduría evitar. Y en vez de estar discutiendo como el Señor aquí, tranquilamente podría haber dicho, yo no voy a pagar los impuestos. El Señor tranquilamente hubiera dicho, no hay evidencia en la palabra de Dios. El Señor, como es Dios, podría haber dicho, no vamos a pagar impuestos. Yo pongo una ley de que no vamos a pagar los impuestos. Pero eso hubiera sido como escandalizar innecesariamente a los escribas, a los líderes judíos. Así que, hermanos míos, aprendamos, conozcamos tantas cosas de la palabra del Señor, pero que eso no nos envanezca, sino que siempre podamos optar por cada cosa que hagamos, la hagamos con amor. El amor va a edificar. El amor a nuestro enemigo, aquel que nos ha dañado, aquel que nos ha insultado, aquellas personas que nos ofenden, que ofenden a la iglesia de Cristo, que de verdad como que ningunean al cristiano, como que lo ponen de intolerante, lo ponen de, no sé, de tantas cosas. Pero nosotros no estamos llamados para estar luchando. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es contra principados, contra potestades. Así que tenemos que optar primero y pedirle sabiduría al Señor. Señor, ayúdame a amar a esa persona que me aborrece, a las personas que nos aborrecen, que aborrecen a la iglesia del Señor. Ayúdanos a amar. Porque claro, es fácil guardar resentimiento, guardar cierto odio a esas personas, a esos grupos que ofenden a la iglesia. Pero el Señor, estando en la cruz, a las mismas personas que lo mataron, el Señor dijo, Señor, perdónalos. Porque muchas veces no saben lo que hacen. Y la gente que a veces ofende a la iglesia, que ofende a los hijos del Señor, a veces no sabe, por ignorancia generalmente lo hace. Así que nosotros, si tenemos conocimiento, tenemos más responsabilidad de poder actuar como el Señor ha actuado con sus enemigos. Y número 3, Dios, hermanos míos, nuestro Señor bendice. Miren, el Señor bendice las manos laboriosas. El Señor siempre va a bendecir, va a prosperar aquella mano trabajadora,
laboriosa, pero va a reducir las fuerzas del flojo. Ahora, esta parte, la última parte de este punto, yo lo he sacado de un Proverbios que está en el capítulo 24, Proverbios capítulo 24, versículo 10. Miren lo que dice, miren lo que dice este proverbio. Si fueres flojo, Proverbios 24, 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas se reducirán. Si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas se reducirán. Así que Dios bendice las manos laboriosas. Dios va a bendecir eso, pero nunca va a bendecir una mano negligente. Al contrario, no solamente no lo va a bendecir, sino que va a reducir sus fuerzas. El Señor tenía que pagar impuestos, Pedro tenía que pagar impuestos, pero hubiera sido fácil que el Señor haga un milagro y le haga aparecer ahí los 2 dracmas o las 4 dracmas para que paguen los impuestos, sin la necesidad de que Pedro vaya a pescar. Pero el Señor yo creo que nos está enseñando algo muy importante. Está diciendo, quiero que trabajen, que para eso el Señor nos ha puesto aquí, para trabajar. Adán fue creado para poder trabajar el jardín, para poder cuidar el jardín. De manera que nosotros estamos aquí como mayordomos de este mundo, de esta tierra, de la naturaleza. Así que necesitamos entender que el Señor, si queremos que nos bendiga, necesitamos trabajar. El Señor bendice las manos laboriosas. El Señor bendice a una persona que de verdad quiere trabajar. No solamente recibe, sino quiere dar. Porque esa es la actitud también de nuestro Dios. Jesús en el Evangelio de Juan decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. O sea que si nuestro Señor, nuestro Padre es un hombre que trabaja, nosotros también tenemos que aprender a poder de verdad esforzarnos. De alguna manera apreciar el trabajo. De alguna manera valorar el trabajo. No como que verlo como una carga. No como que esperando los viernes para ya deshacerme de este martirio, de este yugo del trabajo. No, hermanos. Nosotros tenemos que valorar el trabajo. Y cada vez tratar de hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma. Porque si no estamos siendo productivos, si no estamos siendo laboriosos, en cualquier cosa que hagamos, ya sea en barrer, ya sea en cocinar, ya sea en una oficina, ya sea haciendo en una fábrica, en donde estemos, tenemos que ser laboriosos. Porque nuestro Señor nos ha mostrado eso. Todo lo que el Señor hacía, lo hacía bien. Hay una leyenda que dice que Jesús, cuando era carpintero, antes de los 30 años, antes de que empiece su ministerio, dice que allá en Nazaret se le conocía como el carpintero, como el mejor carpintero de su pueblo. Él hacía las cosas en cuanto a carpintería, que estaba tan bien hecha que la gente de todos lugares venían a él para que haga trabajos de carpintería. Es una leyenda, obviamente, pero nos muestra, y es evidente, porque todo lo que el Señor hacía, siempre lo hacía bien, siempre lo hacía bien. Siempre trabajaba. Él decía, bueno, no tengo descanso. A veces ni siquiera descansaba. Y de verdad era un hombre que nos ha mostrado la importancia del trabajo. Así que trabajemos, hermanos. Valoremos el trabajo. Apreciemos el trabajo y lo hagamos bien. No para el hombre, no para nuestro jefe, no para el que nos ha contratado, sino para el Señor. ¿Cómo para el Señor? Y mientras más trabajemos, nuestras fuerzas aumentarán. Pero el que es perezoso, el que es ocioso, sus fuerzas, las pocas que tiene, se le empezarán a reducir. Cada vez más débil, cada vez más débil. Cada vez como que lo que antes sabía, ahora ya no sé tanto. Antes seguramente conocíamos algunas cosas, pero al que se le da, pero no produce, aún lo que se le ha dado, se le va a quitar. Como en la parábola de los talentos. Jesús dijo, al que le he dado 5 talentos, no solamente me dio 5 talentos después, sino le dio 10 talentos. De manera que el Señor busca que con lo que Dios nos ha dado nosotros podamos producir. Pero al que le dio 1, ese hombre solamente le devolvió ese 1, pero no le devolvió más. ¿Y qué pasó? Se le quitó lo que Dios le había dado, aunque sea un talento, se lo quitó. Y se le dio, y si ese talento se le dio al que tenía más. Entonces, por eso Jesús decía, al que tiene y hace,
se le va a dar más. Pero al que tiene y no hace, aún lo poco que tiene, aún el capital que se le dio, se le será quitado. ¿Por qué? Porque es malo y negligente, un siervo malo y negligente. Así que como hijos del Señor, hermanos, seamos laboriosos en nuestro trabajo, en lo que hagamos, pero especialmente en las cosas del Señor. Seamos laboriosos en poder meditar en su palabra, seamos laboriosos en poder orar, que cada día nuestra Biblia, como alguien decía, esté gastada, esté amarilla de tanto estudiar y de tanto meditar. No seamos ociosos, hermanos míos, en esto que es más importante. El trabajo nos va a dar de comer, pero esa comida al final se termina, se destruye, con nuestro cuerpo se va a destruir. Lo que consigamos, incluso las cosas materiales que consigamos, con el tiempo se va a destruir. Pero si nos esforzamos aquí, esto nos va a servir no solamente en esta vida, sino toda la eternidad. Así que vale la pena esforzarse aquí, vale la pena gastar nuestros ojos, en vez de estar gastándolas en el televisor o en el internet, gastarlas aquí. Si nos vamos a beber cieguitos, que sea leyendo, que sea orando, perseveremos, seamos diligentes en nuestro trabajo, pero también sobre todo en las cosas del Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. No se olviden el día de mañana, sábado, nuestro examen de este capítulo, y si Dios lo permite, sí, el día lunes empezaremos el capítulo 18. Que Dios les bendiga, mucho ánimo y abríguense porque parece que se viene el frío también este fin de semana. Bendiciones.